Acá estamos con Eduardo Morón, ahora es director de estudios del Fondo Latinoamericano de Reservas, es como el Fondo Monetario Internacional de América Latina, digamos. Profesor de la Pacífico y acaba de publicar un libro que preparó justamente para este programa, que se llama Los desafíos del Perú, que discute un poco la agenda de mediano plazo. Bueno, qué gusto estar contigo, Pablo. Efectivamente, el libro en realidad recoge varias de las columnas que yo he escrito por más de una década acá en los diarios en Perú, y en realidad trato de sacar un conjunto de desafíos. Al final he tomado 6 para no aburrir, porque también uno podría pensar en que hay 60, ¿no? Voy a leer una frase que está en la contratapa del libro, que en verdad eso es lo que he leído hasta ahora. Los economistas somos una mezcla de sacerdotes y abogados. Nos pagan por usar argumentos para convencer a un público que no necesariamente está de acuerdo. Eso es como Freakonomics versión Lalo. Bueno, ¿cómo se llama? Yo siempre le decía a mis alumnos que en realidad yo casi fui cura, ¿no? A la última semana decidí estudiar en la UP en lugar de irme a Chile al seminario, o sea que en realidad hay algo de cierto en eso. Bueno, a mí me quisieron meter al sodalicio, ¿no? Imagínate el error que iban a cometer. Imagínate los errores que iban a cometer. Y en realidad yo siempre he sentido que hay eso, ¿no? Que uno trata, digamos, de convencer, como cualquier sacerdote o como cualquier abogado, sobre un conjunto de ideas que uno cree que son las más adecuadas, digamos, para su economía, ¿no? Y por eso que de alguna manera la inspiración viene de ahí, ¿no? Tú has partido los desafíos en 6. ¿Qué tal si tratamos de tocar 3 en cada bloque? Bueno. Crecer más que el mundo, construir una economía más resistente a las tormentas, dotar de oportunidades a todos los peruanos, hacer que nuestras empresas sean competitivas para el mundo, construir un mecanismo que brinde pensiones dignas a todos y construir una democracia eficaz, ¿no? Y estamos en el día de la sentencia del tribunal, o sea que con el 5º punto podemos tocarlo del tribunal o cuando quieras. Sí. No, si quieres empezamos por lo del tribunal, porque finalmente, digamos, creo que era muy esperado, ¿no? Creo que la sentencia, dentro de todo, ha sido buena, ¿no? Porque primero le establece un plazo, no es un tema de mañana empieza a pagar todo, sino que, oye, hay que mirar los números y hay que pagar esto. Segundo, creo que lo otro que es favorable de la sentencia es que no establece una sola forma de pago, habla de terrenos del Estado, de cash, de dinero, o de bonos, ¿no? Entonces, podrían ser impuestos también, creo yo. Tranquilamente, eso no implica, digamos, una premura fiscal para el MEF. Y tercero, que, digamos, creo que dentro de todo es una deuda más fácil de reconocer que lo que ha sido, digamos, FONAVI, ¿no? O sea, FONAVI era un pasivo contingente complejo para el ministerio, porque a diferencia de esto no había pues un registro perfecto de la deuda, de cuál era la deuda y los deudores. Acá es mucho más fácil, ¿no? Acá hubo un conjunto de personas que fueron confiscadas y por lo tanto, digamos, hay un conjunto de bonos que fueron emitidos para dichas personas. Obviamente en el camino mucha gente se aburrió y vendió, ¿no? Pero finalmente, digamos... yo entiendo que un montón de bonos nunca salieron del Banco de la Nación, o sea que eso son los más simplifica más todavía, ¿no? Claro. Entonces, y establece, que creo que es un punto que me parece que es bueno, que establece prioridad de pago a justamente aquellas personas que tienen todavía el título en la mano, ¿no? Entonces, me parece que es razonable, ¿no? O sea, obviamente que esto es una contingencia fiscal, esto no es algo que estaba previsto de ser pagado, ¿cómo se llama?, el año pasado o este año o el siguiente, ¿no? Entonces, y el monto, digamos, dependerá de todos estos cálculos que haga el ministerio. Pero, digamos, hoy no debería ser una rueda demasiado difícil de planchar para el ministerio. Veía el otro día el reporte de inflación del Banco Central tiene la deuda neta, o sea, la deuda del Estado, menos el dinero que el Estado tiene en activos financieros, en 3.4% del PBI, o sea, es prácticamente nada, ¿no? Sí. Entonces, y con estos plazos, ¿no? En realidad yo creo que no hay problemas de... Sí, yo en general estoy de acuerdo contigo, y si hay que autocriticar o criticar a alguien es al MEF, ¿no? Los dos estuvimos en algún momento en el MEF y comentábamos fuera de cámaras, en el MEF la línea oficial era, esta deuda ya venció, ¿no? Acá no hay nada que reconocer, sí, ¿no? Varias veces creo haberlo dicho en las cámaras, debe haber algún video, porque esa era efectivamente la posición oficial dentro del ministerio, ¿no? Claro, entonces
ya yendo al libro, ¿no? La primera, crecer más que el mundo. El mundo está creciendo a 2 y pico, 3%, ¿no? 3,5, 4 han sido sus mejores momentos, ¿no? Y nosotros estamos al doble, entonces... Claro. Bueno, ese es un reto complejo, ¿no? Porque en realidad nosotros nos la pasamos buena parte de nuestra historia creciendo mucho menos que el mundo, ¿no? Cuando en realidad, por temas de repente un poquito más técnicos, pero por una cuestión de que simplemente tenemos mucho espacio para crecer rápido, ¿no? Por esos temas de convergencia, digamos, que uno discute en economía, efectivamente nosotros teníamos mucho espacio para crecer a tasas realmente altas, ¿no? Y nos costaba engancharnos, digamos, a la locomotora más rápida, ¿no? Yo creo que eso de alguna manera nos lo encontramos en el camino, ¿no? Efectivamente hemos venido enganchados de la locomotora china y en la medida que ellos han crecido, nosotros también, ¿no? Y hemos podido, digamos, crecer en estos últimos 15, 20 años a prácticamente al doble de lo que el mundo crecía, con lo cual nuestro ingreso ha subido significativamente, ¿no? Un punto que has dicho para insistir, para la gente que no está metida en esto, es que la productividad de nuestro país hoy día, es similar a la productividad de nuestro país en los 70s. Sí. O sea, nuestro país hace con la cantidad de cosas que tiene, ¿no? Al mismo ritmo que el que hacía hace 40 años, cuando no habían computadoras, internet, bueno, habían computadoras pero diferentes, ¿no? Entonces, ese es un punto que has mencionado. Y el otro punto, los economistas hablamos de crecimiento, pero la gente tiene que asociar el crecimiento al bienestar, ¿no? Al final, la mayor parte de la mejora del bienestar en el Perú está en varios estudios de diferentes autores que tienen diferentes miradas, ha sido el crecimiento. El Estado ha hecho mucho menos que el crecimiento mismo, ¿no? Sí, sin duda. Claramente la contracara, digamos, de este crecimiento tan acelerado ha sido permitir, digamos, que el ingreso promedio de los peruanos regrese a estos niveles que tú mencionabas antes, pero que, digamos, desde el punto de vista de quienes han vivido mirando esto desde el abismo de la crisis de los 90, ha sido un aumento muy significativo de sus ingresos. Ahora, digamos, esto mirando para atrás, mirando para adelante la cosa es un poquito más difícil, ¿no? Porque para todas estas economías que han crecido muy rápido, de alguna manera se les empieza a acabar esto que uno llama las frutas que están más bajas en el árbol, ¿no? Que son, digamos, los momentos en que es más fácil crecer, ¿no? Simplemente porque uno encuentra muchos proyectos muy rentables. Claro. Eso se va a ir acabando, ¿no? Hasta el punto en que llegas a este lugar horrible que llaman la trampa de los ingresos medios, ¿no? Como quieras llamarla, lo cierto es que en realidad es que se van acabando las cosas fáciles de hacer, ¿no? Y entonces ahí es donde realmente se va a notar, digamos, la capacidad del Estado en permitir, ¿no? En promover, no estorbar, ¿no? Para que nuestra economía crezca, siga creciendo, digamos, más que el mundo. Ejemplo, Chile, al que siempre miramos, llegó un momento en el cual el crecimiento se estancó. Se estancó y se estancó duro. Y ni hablemos de Brasil, ¿no? Que ya peor, ¿no? Y acuérdate que en ese momento Chile, efectivamente, lo que hizo fue agarrar y mirar y dijo, bueno, oye, acá falta, para empezar, una super reforma del mercado de capitales, ¿no? Y desarmó y volvió a armar su mercado de capitales, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por digamos, ejemplo, que ese es un tema que está pendiente acá, ¿no? Se han hecho cosas, pero no de esa magnitud, ¿no? El otro tema es el tema de innovación, ¿no? Metieron mucho énfasis en innovación. Acá también se han hecho cosas, pero hay pues mucho que hacer, ¿no? Y lo tercero, infraestructura, que, digamos, esas tres cosas cambiaron drásticamente en ese Chile trancado, digamos, en un momento de su crecimiento, y eso ha retomado, ¿no? El presidente Peña Nieto acaba de anunciar ayer un programa de infraestructura para México del 2013 al 18, ¿no? O sea, en su sexenio, qué es lo que quieren hacer en infraestructura, en transportes y en comunicaciones. Vamos al siguiente tema, ¿no? La gente medio que no se acuerda, pero yo nací en el 71 y en el 73 hubo una crisis, en el 75 hubo una crisis, en el 83 hubo una crisis, en el 87 hubo una crisis, en el 91 vino, 90-91 un programa de ajuste salvaje,
en el 97 crisis, 98 crisis, 99 crisis, 2000 crisis, 2001 crisis. Hace 10 años no hay, pero lo usual era que hubieran. Claro. Eso es evitar las tormentas, evitar esas crisis. Sí, acá en realidad yo creo que la perspectiva que uno debe tener es no de ser, digamos, evitar las crisis. Estas crisis, la mayoría, digamos, de las que teníamos antes, nos las hacíamos nosotros mismos, digamos, claro, ¿no? Era hecho en casa. Hoy es mucho más, las crisis que nosotros enfrentamos son crisis que vienen de afuera, como la que tuvimos, digamos, en 2008. ¿No? 2007 el Perú estaba claro, súper y de pronto le cayó el mazazo de arriba, ¿no? Ese tipo de crisis en realidad lo que uno necesita es flexibilidad, ¿no? Esta cosa de los boxeadores, ¿no? No importa que te noqueen, lo que importa es cómo te paras y en qué estado te paras, porque en realidad sigue la pelea, ¿no? Ese es el tipo de cosas que uno quisiera dotar, digamos, a la economía, ¿no? Y en realidad esa crisis, pese a que hubo muchísimas críticas y todo, es la crisis en la que reaccionaste, el resultado fue muy bueno. O sea, entraste en una crisis muy grave que te tardó 2 trimestres y saliste de la crisis creciendo rápido. Sí, y digamos, evitaste algunas cosas que cuando uno mira otra vez, ahora que yo vivo afuera me resulta más fácil, digamos, uno mira el resto de economías y muchas de las economías respondieron con programas fiscales que se volvieron permanentes, claro, ¿no? Y que hoy día están súper complicados porque no tienen forma de desarmarlos, claro, ¿no? Eso creo que eso es fundamental, ¿no? Y el tema de equidad, dotar de oportunidades a todos los peruanos, ¿qué significa eso? Mira, ¿y cómo vamos? Porque en el índice de oportunidades del Banco Mundial no hemos mejorado mucho. No hemos mejorado. Acá hay una combinación de cosas, ¿no? O sea, en realidad lo que tú quieres es, pensando en las personas, básicamente tú quieres que tu ingreso futuro no dependa de quién fue tu papá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y para eso básicamente... O sea, que si eres quechua hablante o peor aymara, o donde naciste en las zonas rurales, lo más probable es que no tengas oportunidades. Que no tengas oportunidades, no tengas oportunidades de superación. Y acá lo que tú quieres es que la educación funcione como lo que debe ser, que es un movilizador social, ¿no? Uno puede salir, digamos, de su nivel de ingreso, producto de su esfuerzo individual, combinado con la provisión de servicios que te da el Estado, que probablemente va a ser una escuela pública, una atención de salud, agua, etcétera, ¿no? Comunicaciones. Todo eso, sumado al esfuerzo individual, uno debería poder salir de eso, ascender, digamos, socialmente. ¿Qué es lo que pasa, digamos, en la mayoría de los países desarrollados, donde prácticamente a nadie le preguntan quién fue tu papá, porque eso no es la razón por la cual uno, digamos, tiene más ingresos que sus padres? Eso, digamos, claramente es una enorme restricción para la mayoría de los peruanos, ¿no? Por la calidad de la provisión de los servicios públicos. Algo se está haciendo, ¿no? Estamos, digamos, viendo cómo efectivamente hay una preocupación ya no solamente de este gobierno, del gobierno pasado. Se emprendió una reforma que para muchos, digamos, era imposible de hacer, que es la reforma del magisterio, que se optó por... Regresamos con eso, con lo que se está haciendo ahora y con los 3 desafíos siguientes tras la pausa. Scotiabank, descubre lo que puede...